El Escalón, donde no sabes si subes o bajas. Bienvenidos a un episodio más del Escalón. Nos da mucho gusto tenerlos de regreso para que nos estén escuchando. Les recordamos que tenemos redes sociales que nos pueden apoyar. Nos pueden buscar en YouTube como El Escalón Oficial y en Facebook también con el mismo nombre, Escalón Oficial, para que le den me gusta, para que se suscriban, nos pongan todos sus comentarios, sus sugerencias de temas, lo que opinamos, si les gusta, no les gusta, lo que sea que ustedes nos quieran contar, nos lo pueden contar por medio de nuestras redes sociales. También les recuerdo que tenemos un teléfono al que pueden enviar mensajes, audios, memes, lo que ustedes quieran. Es el 33 20 51 45 93. Repito, 33 20 51 45 93 para que nos hagan llegar todos sus comentarios, como ya les dije, sugerencias de temas que ustedes quieran aportar, o también a veces les dejamos preguntitas al final de cada programa para que ustedes nos comenten y nos cuenten sus chismes, sus anécdotas, sus historias, experiencias que quieran compartir. Nos los pueden enviar al teléfono del Escalón. El tema del día de hoy es un tema que, la verdad nos gusta mucho a nosotros. A mí no. A Leti no, que le da miedo. Pero a nosotros sí nos gusta meternos en el arte, en el esoterismo. El tema es adivinador. Y vamos a hablar acerca de las artes adivinatorias, como la lectura de cartas, la lectura de manos, los horóscopos, que tienen nombres específicos, y ahorita Nancy nos va a decir cuáles son los nombres de cada uno porque ella se lo sabe muy bien. Me presento y dejo que los demás se presenten. Soy Diana, su servidora, aquí para presentarles el programa y nada, pues a divertirnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia y yo como que estoy adivinando que hoy sí me van a mandar mariachi. Su psicóloga favorita, Cámara de México para el mundo, Leti. Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, tu servidor Corona, y vamos a ver qué nos espera con el tema de hoy. Hola, soy su amiga Nancy, buenas noches, espero que estén disfrutando este día de descanso y vamos a trabajar. Hola, buenas noches, Alejandra. Esperemos que hoy les guste nuestro programa. Recuerden que están con sus mujeres y Jesús favoritos. ¿Hasta qué? Uy, están con Jesús en todo momento. Jesús en sus corazones. A ver, ¿cómo? Aleluya. A ver, por favor. A ver, Jesús, explica eso. ¿De qué se trata? Ay, Jesús. Pues bueno, comenzamos. Nancy, por favor. Cabe aclarar que tengo miedo, que me voy a quedar muy mal, que pongan manita arriba los que tienen miedo o que comenten. ¿Sabes qué, Leti? Yo estoy igual que tú, me dan miedo esas cosas porque luego es que sí se siente el espíritu cuando empezamos a hablar ¿De quién? Pues de los muertos. No, pues bueno. ¿Quién más? Y deberías de tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Oigan, y nunca saludamos ni le damos las gracias al chico del café que todas las ocasiones nos atiende muy lindo. Muchas gracias. Gracias, café. Muy amable. Muchas gracias, Nico, por servirnos el café. Bien. Pues entonces, parte de esto es No le pagamos a Nico, por cierto. Qué malditas. De hecho, tampoco Somos. me pagan a mí. Básicamente, este capítulo principalmente enfoca todo lo que es hacia las ciencias ¿ocultas? Adivinatorias y nace pues desde tiempos atrás, pero No nos vayamos tan lejos. como para no irnos tan lejos. En el caso del nombre exacto para la lectura de las cartas, así tal cual se llama cartomancia, y en la lectura de manos, que es muy identificable para los gitanos, se da la lectura de la mano, que es la quiromancia. ¿Alguien aquí ha visitado alguna vez a algún adivinador? Yo sí. Yo nunca. Pero que lo digan porque no se ve. Mi madre. Yo nunca. Mis maestros adivinaban que iban a reprobar. ¿Usted cuenta? No, yo les digo que adivinen quién. Pues yo sí comencé en alguna ocasión a ir a que me leyeran las cartas, porque ya saben esas cosas que le entra a uno la curiosidad. Solo la curiosidad me entró. Okay, chiste. Es un chiste destrozado. Y bueno, es increíble cómo de repente lo que te dicen
se ajusta a lo que viviste, a lo que vives, y de alguna manera estás con la expectativa de que si lo que te dice más en el futuro se va a realizar. Entonces, sí me llamaba mucho la atención cuando me leían las cartas, y obvio, luego aparte la culpa de que te decían, no puedes ir a que te lean las cartas. ¿Por qué? Porque no puedes saber del futuro. Sin embargo, sí, platicando aquí antes de que iniciara el programa, como en la antigüedad, los sabios leían, no las cartas, pero sí leían cómo estaban las estrellas, se adivinaban. O las runas, que son de los sueños. O los sueños. La interpretación de la interpretación en la Biblia habla de eso, ¿no? Pero también habla de que no se visitará a quien lee las cartas y lea el futuro. ¿Pero por qué? Porque se les tenía como algo malo, ¿no? Era, según yo, era nada más... Una práctica oculta. No, pero por ejemplo, ¿en la hechicería? No. Por ejemplo, que en la Biblia se menciona eso. Se supone que, a lo que yo tengo conocimiento, corríjanme si estoy mal, de que solamente las personas que tenían como poder, dinero, o eran ricos, o los faraones, o todos esos, eran los únicos que tenían... Sí, pero eran los que tenían nada más como el derecho a tener a alguien que les guiara, ¿no? Sí, porque antes estaba el famoso Merlín. Y Merlín manejaba las ciencias ocultas y la magia. Ajá. Ya que regrese. ¿Y era José o quién era el de la Biblia que era el que leía los sueños? José era el intérprete. Sí, ¿verdad? José el soñador. Ajá. Y de hecho también hay una parte de la Biblia, no recuerdo cuál es, donde Saúl va con un medium, en la Biblia lo pone, la primera vez y la única vez que hablan que fue con un medio para despertar el espíritu de Samuel. Y sí, literal se levantó de entre los muertos, o no sé si estaba muerto, pero y lo regañó por hacerlo. Pero sí hablaron con un muerto. Entonces, esa es la parte que a mí me da miedo, porque, como ustedes saben, yo sí creo todo eso en las escrituras y demás, y ver que en la Biblia te dicen, si puedes hablar con los muertos, es como, ¡ay, güey! Y la otra es, por ejemplo, que al día de hoy se puede dar, o siempre se ha dado, los charlatanes o las charlatanas que saben leer a la gente más que los instrumentos. El mentalista. Y que hay otras personas donde realmente sí tienen el don para hacer eso, ¿no? La habilidad, sí. Sí. No, y la otra es que saben leer a los muertos, o saben hablar con los muertos, pero con los vivos no. ¿Cómo hay qué? Yo me acuerdo... ¿Qué? No, buen chiste, ¿eh? Hay una película, no recuerdo cuál, ahorita que dice charlatanes, que según eso van a hacerle una operación y traen una bolsita de sangre y se la explotan, y según eso ya lo curaron. No sé si se acuerdan de esa película. Jim Carrey. Yo lo vi. El comediante, no me acuerdo, era de Jim Carrey. Yo vi, pero un documental donde de verdad la gente tiene la fe de que se les va a curar por medio de X situaciones, y resulta que es un fraude. Así es de que ya sean las cartas, porque hay muchas maneras de cómo se puede leer el futuro. En las cartas, en el café, En la runa. en las hojas de coca, no cuando se los consumen, sino en las hojas de coca. En las hojas de coca leen el futuro. No, pues ya bien. No, de hecho dicen que muchos de los que interpretaban sueños y todo eso, primero consumían marihuana o alguna droga, y entonces tenían visiones y tenían no sé cuántas cosas, pero antes de eso consumían droga. A ver, pero aquí podemos hablar hasta de un Nostradamus, que tiene sus predicciones y que han sido demasiado exactas. Mucha gente ahorita está diciendo que los autores de Los Simpson tienen también una parte o una habilidad de que la persona que redacta todo lo que es la historia de ellos ha tenido demasiados aciertos, porque ha habido eventos nacionales o mundiales que se siguen presentando. También, ¿cómo se llama este? Oye, ese de Los Simpsons sí Hopkins. ¿Cómo? me impresiona, Stephen Hopkins. Ese también tuvo predicciones, y quiere decir que también hay personas que sí son muy certeras, sí son muy honestas, no son charlatanes, y que han tratado de dejar ese aviso en este mundo, en este plano que estamos viviendo nosotros. Yo no sé si de verdad sean capaces de predecir el futuro, pero lo que sí me impresiona es que pasan los programas antes de que la situación real se dé, o quizás yo las acoplo a lo que está pasando.
A lo mejor es que la acoplan, pero hablando, por ejemplo, de profetas como tal, no creo que sea algo que ellos quieran hacer a voluntad. Creo que las visiones se les dan. Sí. Y ellos solamente tienen que ser el camino para decirlas. El Yo vi instrumento. Ha de ser difícil, si de verdad existieron y existirán, tener ese tipo de visiones, porque no todas son gratas. No. O casi la mayoría que nos están diciendo, donde te previenen es en lo no grato, no te dicen, ay, te vas a pasar a todo dar, sino te previenen de las cosas que van a suceder y que no son gratas, y me imagino que ellos han de tener mucho temor. Aquí se incluyen también, por ejemplo, que se ve en los programas que las autoridades americanas, policías, investigadores y demás, que a veces utilizan a los medios para, por ejemplo, descubrir quién mató, en dónde está el cuerpo, cómo le hizo. ¿También están incluidos? Sí, porque nacen de la misma raíz de la adivinación. Parte de esto es una de las experiencias que yo tuve cuando acudí por primera vez, se pudiera decir, porque no me acuerdo si ya había visitado yo a alguien que me leyera las cartas, pero esta persona con la que fue muy exacta. De hecho, yo iba acompañando a mi hermana y entramos al lugar, y lo primero que ella me dice es, tú traes atrás de ti a una mujer alta de pelo largo y no quiere que estés bien, está dañándote, cuídate mucho. Y yo me le quedé viendo y dije, pues sí, me describió una de las personas, compañeras mías de la escuela, y te pega porque básicamente yo no iba a la lectura, iba mi hermana. Entonces ya detectas desde ahí que sí existen las personas con esa habilidad exacta de decirte, va a pasar. Pero también hay el otro lado oscuro de esto, que son las famosas tablas Ouija. Bueno, es que se abren canales espirituales y como Fuertes. que entras a otro nivel, donde comienzas a lo mejor por una curiosidad, por un juego, pero también dicen que abres puertas que difícilmente se vuelven a cerrar, y que una vez que abres esas puertas, quienes entran, pues no es algo bueno, que muchas veces son entes malignos y todo eso. Así es de que no es nada grato de repente cuando abres esas puertas y te das cuenta que a través de un juego de querer aparentemente saber el futuro, pues ya comienzas a sentir esas energías difíciles y dices, ay, güey. Yo quiero, perdón, a mí me gustaría que usted nos comentara su caso personal, porque sí. han de saber, y sí, lo voy a hacer público, ¿Cuál de todos? que aquí Lili era una experta lectora de cartas. Ella leía las cartas a muchas personas y tenía bastante éxito y era buena. Entonces, La estamos incitando a que vuelva al trabajo. sí, le estamos incitando a que regrese al trabajo. trabajar. Pero que nos platique su experiencia personal en eso, porque ella sí estaba metida y sí conoce a fondo la experiencia de hacerlo. Pues, ¿cuánto me van a pagar? Ay, no se crean. Es una... Medio café. Me parece bien, Nico. Es una experiencia literal fuera de este plano. Comenzó por curiosidad. Poco a poco eso te va llevando a otro nivel, porque comienzas a conocer la vida de los demás. Yo comencé practicando la vida de los demás. Tenía la curiosidad de saber qué era de su vida. Y cuando ya hubo personas que se acercaron a mí y comencé a leerlas, me di cuenta de que todo era muy verídico, pero que muchas veces la lectura de cartas y el saber de los demás ya se hacía a horas pasada la medianoche. ¿Pero por qué? Ahorita. ¿Por qué efectivamente tiene que ser a cierta hora? No lo sé porque a cierta hora, bueno, sí lo sé. Sí sabe, dígalo, Porque a cierta hora se abren lugares, canales, ¿Portales? dimensiones, portales, puertas. La apertura de la dimensión. Y entonces a través de que se abre esa dimensión, tienes mayor claridad para leer, para ver, para observar. Hay algo y hay alguien que te lo dice. Entonces esto tiene que ver con este mundo oscuro, este plano negativo, Bueno, para que sea esa hora. de alguna manera abres portales y sabes que ya te estás enfrentando con otra situación. Lo que comenzó con un juego comienza a ser verdad a otro nivel. Pero entonces estas personas sí tienen la capacidad de detectar
nuestro futuro, nuestra vida, nuestra muerte. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, ¿Los que las leen o Resulta quienes les ser- hablan a los que las leen? resulta ser que a mí me llama mucho la atención lo que es la Ouija. Y en el caso de la Ouija mencionan como muy apegado a la historia de la Divina Comedia, establecieron que había 7 cielos, 7 infiernos, 7 todo. Y que hay 7, básicamente 7 demonios que vienen a contestar cuando se hace el llamamiento de la... 5, 6. Falta uno. Cuando, 7. cuando haces el llamamiento en la Ouija, también tienes que preguntar qué demonio te está contestando. ¿Por qué? Porque no va a venir, cuando te toca la mala suerte que te toca que te conteste el más poderoso. ¿Quién es el más poderoso? ¿Beelzebul? Si te miente, ¿qué ¿Cómo pedo? es? Beelzebul. Dicen que ese es el de los inferiores. Ay, qué bueno. La realidad ¿El es chanclas? el nombre exacto no me lo sé, pero que cuando esta persona te contesta es capaz de decirte el día y hora de tu muerte. Ay, qué feo. ¿Por qué? Porque dicen que son tan exactos y tan precisos como Son si supieran exactamente lo que tiene Dios planificado para ti. Pero como ellos son demonios y tú en esta tabla abres un portal, significa entonces que también las cartas son un portal. Pero ¿por qué se le atribuye más poder o más cosas negativas a una ouija que a una lectura de cartas? Porque se supone que la tabla está maldita. Yo creo que es igual, ¿no? Yo creo que a la hora de que abres portales, nada más que uno es sutil. Sí le cambia los ojos, Uno- el color de los ojos a Lili cuando hablas de estos temas, lo reitero otra vez. Y yo me estoy poniendo fría porque ella me ya van a transmite. empezar con sus cosas. Pero es que si estuvieran aquí en Transmisión este en vivo. momento, de verdad, verían que solamente ellos dos se están mirando, o sea, Sí. mantienen la plática. Rivalidad. Pero aparte, bueno, hay muchas formas de que se quiera conocer el futuro, pero de Sí. alguna manera, ¿qué sucede? Que la curiosidad del ser humano siempre es de querer saber siempre. más. Sí. O sea, de ahí es donde radica todo, no importa si te leen las cartas, las runas, los pies, las manos, los ojos, los dientes, Hay gente el que lee iris, el aura, el iris, el aura, o sea, de El todos aura. modos, la duda del ser humano es ¿qué viene para mí? Miren, yo sé que en el caso de Laura, la lectura se da con base en colores. Ajá. Y a mí me ha tocado ver una sombra en lo que corresponde a zona de cabeza, en la zona de la cabeza, que las personas a veces traen mucho brillo, mucha luz, o en su caso, a veces lo traen gris o gris rata. Yo tenía un maestro que tenía un color en su aura gris oscuro, y eso es muy malo, porque son personas malas en su esencia, en su comportamiento, y cuando tú ves esas sombras, yo no sabía qué eran, pero a mí me decía siempre el mismo internet, papá internet, abraza un árbol cuando no quieras que estas situaciones y estas energías se te contagien, porque lo que va a pasar es que tú te puedes llegar a contagiar hasta con un saludo de mano, con un beso, porque se transmite todo eso. Es curioso, porque fíjense que para cuando comenzaron esas dudas y esas ideas, Siempre tiempo, permítame un poquito, Acabo de cambiar el lugar para que se alcancen a percibir mejor las caras Nancy y Lidia, porque se está poniendo algo muy tenso, de verdad. Antes de que sigan con lo de la adivinación, a mí lo que me gusta de los horóscopos, que apenas entré como al terreno de los horóscopos, solo quiero comentarlo, porque yo siento que los horóscopos no adivinan, más bien te dan una idea de lo que tiene influencia en tu carácter y en tu manera de ser. Entonces es como, no es que vaya a pasarte eso porque ayer eres cáncer y así, ¿no? Es un cáncer. Es que eres un cáncer para la sociedad. Ajá. Y eso influye en la manera en que te relacionas con los demás y contigo, pero no es como ay, esto va a pasar porque va a pasar, que es diferente a estas otras artes que sí son de esto va a pasar. Aquí la realidad es que dicen que el origen de los horóscopos es gracias a la psicología, porque se crea el horóscopo del perfil de estas personas nacidas en esas fechas, y que hubo filósofos,
psicólogos estudiando el comportamiento de ciertas personas, las fueron agrupando y crearon ahora sí lo que corresponde a los horóscopos y lo atribuyeron a las estrellas gracias a los movimientos cósmicos, para así no decir, esto es oscuro, esto tiene una tendencia de manipulación y de magia, por eso. Es cierto lo que dice Nancy, o sea, y hasta la fecha se queda esa espinita en muchas personas de decir, eres psicólogo, adivíname mi futuro, porque sí viene, la psicología viene de un ámbito donde se supone que tienes que adivinar los comportamientos, y se divide la psicología en dos grandes pilares, que es el psicoanálisis, donde todo es muy subjetivo, y de repente llega el conductismo. El conductismo viene a darle la cientificidad a la psicología. Y por eso también nos dicen adivinar el futuro. No, es que, ¿sabes qué? Observamos los movimientos, observamos las conductas y en base a eso podemos, no predecir, pero ya sabemos qué cosas puedes hacer con tus anteriores comportamientos. O por la conducta social que fueron los resultados emitidos. Por eso ahora el horóscopo es la guía de, esto te puede llegar a pasar, que lo han pegado como que a esta ciencia de adivinación es un error, porque lo único que ellos hacen es trasladar lo que es el movimiento de las estrellas, porque realmente no tienen otra cosa que hacer. No hay otra cosa que la ciencia de la psicología se mueva alrededor de un individuo. No puedes explicar que el día de mañana tú te vas a levantar y vas a ir a, no sé, a robar o a matar a una persona. Eso no lo puede hacer el área de los horóscopos. Eso necesitas que lo haga ya la personalidad en sí misma, porque es una voluntad, porque es una decisión. No es algo que alguien pueda adivinar así de fácil. ¿Cierto? No, es que es otro nivel, ¿no? Sí, de alguna manera sí. No psicológico. Sí, y de eso de eso buscan los charlatanes. Un poco de la psicología barata que se ve en internet y otro tanto de cuestiones de evidentes y de otra cosa. Sí, porque son ciencias separadas. Claro. Me viene a la mente, me viene en mi cabeza. ¿Cómo en memoria? ¿Sabe qué? Para esos tiempos que comienzo a conocer de las cartas y del tarot y de todo esto, llega un gobernador a Tonalá de visita. Ya sé quién fue. ¿Y quién fue? Alberto Cárdenas. Y vamos y lo conocemos y lo saludamos y nos tomamos una fotografía con él. Uh-huh. Y sucede que ya una vez que se revela, yo empezaba en esas ondas de las cartas y entonces en la foto que se revela la foto, yo empecé en eso de las cartas, se revelaban, ¿entiendes? O sea, se ve en mi cara, hace cuenta que había demasiado lodo, solo era mi cara con lodo. Y entonces yo así como que, ¿qué? O sea, salí mal en la foto. Photoshop. Claramente Cárdenas. Qué chistoso, porque esas fotos de antes eran mucho menos manipulables que ahora. Aparte, porque no había la tecnología, ¿no? Aparte nada más era conmigo. No había, lo sintió bien lo personal. Demás, estaba bien, ¿no? Y a partir de ahí que comienzo a leer y que me comienzo a meter en ese mundo de la curiosidad, del morbo, también comencé a manejar otras energías y me di cuenta de que sí entras a otros portales y de verdad que te da miedo. Porque sí sabes, o cuando menos dices, alguien te dice lo que va a suceder a alguien más. Y cuando ves que lo que estás diciendo se hace realidad, de verdad que sí da cosita, porque luego aparte dices, ay, güey, si tengo poderes, ¿no? Pero... ella repara electrodomésticos. Ahí es donde comienza el engaño. Con razón le gusta Avengers, no, aquí ya entiendo todo. Y eso es algo que nunca va a acabar. Es curioso que, por ejemplo, en alguna religión, en la más popular aquí en México, que eso es algo que no se debe de hacer, de ir a la lectura de cartas, son los que más lo hacen. Lectura de cosas, son los que más lo hacen, son los que más tienen la tentación de saber qué viene en su futuro. No, y que aparte tienen en sus lugares, altares o como le llamen, tienen elementos. Sí, los mismos imágenes y te ponen a orar y
Está curioso, ¿no? Como la Es como santería. una contradicción. Sí, es que La santería y la palería, exactamente. es que de alguna manera la lectura de cartas de tarot, de esto y del otro, va a ir acompañada siempre con limpias, con santería. O sea, es como que una cosa te lleva a otra. Pero a ver, expliquen qué es la santería. Yo no sé. Yo sí sé. ¿Qué es la santería? Se supone que la santería llega de África. Lo trajeron a muchos africanos, los españoles y los ingleses a América Latina, para estar trabajándole pues a la gente rica. Y se supone que en ese tiempo África estaba creando su ciencia oculta, y ellos empezaron a practicar lo que corresponde en Veracruz. Y de Veracruz, si ustedes han oído, es el estado de nuestro país más cargado de brujos. Esos brujos empiezan a manejar ese famoso concepto de santería, porque están apegados mucho, vamos a decirlo, a Satanás. Y tenemos a los paleros, paleros que corresponden a que son sanadores. Cuba tiene muchísima gente santera y palera, lo que corresponde ¿a dónde les dije? A Veracruz. Y también en México, en la zona de Tepito, hay muchísima gente así. Nosotros aquí tenemos en la zona de San Martín, de las Flores. Sí. Esto se ha movido a través del tiempo, y lo que corresponde a estas artes ocultas la manejan muchísima gente. Y hasta la misma magia ya tiene acomodados colores. La mayoría de nosotros oímos de la magia blanca, pero pues está la magia vudú, que es la más peligrosa porque se puede generar hasta la muerte. La magia negra, que genera daños permanentes. O sea, hay magias de todos colores y sabores para que cuando ustedes o el ciudadano común quiera hacer una venganza y acuda con alguien que lee las cartas, tiene que también estar preparado para crear esta magia en contra de una persona. Es lo que te digo, que a través de querer saber del futuro, comienzas a meterte en otras ondas, ¿no? Sí. Y va una Te forza a la gente, y va ¿no? una cosa agarrada de la otra. Sí. Ahora, ¿por qué yo quiero saber el futuro? Esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué me interesaría saber qué va a pasar? ¿Por qué al ser humano siempre está con la incógnita de qué viene para mí? ¿Por qué será? A ver, Jesús. Yo tengo 3 preguntas para ustedes, Miriam. La primera sería, bueno, referente a su experiencia en eso, ¿hasta qué grado, hasta qué punto usted puede saber de la persona que le lee las cartas? ¿Hasta qué grado? O sea, hasta la muerte o antes de la muerte o lo que va a pasar mañana, pasado, no sé. O nomás es un límite del saber de la persona. Otra, las cartas que usa son especiales o puede ser cualquier tipo. La del 1. Y otra serían, por ejemplo, la Ouija, como dice Nancy, que la Ouija viene ya como que maldecida, ¿no? Bueno, ándale. Si yo hago una Ouija, o sea, a mano, ¿ya tiene esa maldición o ocupas de ir a un lugar a adquirirla? Yo creo que a partir de la fe, o sea, la fe mueve montañas, la fe para todo. A partir de la fe, de lo que tú pones tu creencia, así es como las cosas se van a dar, en lo que tú crees. Ahora, la primera pregunta fue de que si se lee hasta el final de la vida y se puede hacer, sí puedes ver de qué va a fallecer una persona si tú sigues buscándole. O sea, si tú le sigues leyendo las cartas, ¿hasta qué grado? Claro que vas a llegar a ese fin. Pero obviamente, pues no es algo que la gente quiera saber, oye, ¿cuándo me voy a morir? Y tampoco no va a dar clientes decirle, te vas a morir a tal fecha. Eso no te va a dar clientes, porque aparte esto es un negocio, ¿ok? La segunda, no, las cartas se tienen que preparar. Las cartas con las que tú vas a trabajar, esas son para ti, esas son tuyas, esa es tu energía. Tú tienes que preparar esas cartas y nadie va a poder leer esas cartas tuyas, y esas cartas no se pueden cortar, romper, quemar por la energía que ya traen. Traen energía y tienen personalizadas, literal. Así es. Y la última era de lo de la Ouija. Uh-huh. Es el poder, o sea, ¿en qué tú crees? Porque ahí es donde está la energía, ¿eh?
Yo no manejé la Ouija. Sé que hay portales a otro nivel. Tuve la experiencia leyendo cartas de abrir portales donde yo misma me asusté porque ya estaba tratando con otros entes, con espíritus como tal. Y quizás haya gente que tenga esa capacidad para enfrentar, porque se tiene que tener una capacidad y una entereza, porque las energías te las traes y ellos te toman tu cuerpo y tu voz para hablar. Ellos, tú formas su vehículo para que ellos se trasladen y ellos puedan estar en ti. Si yo te toco con esa energía, me muero. si te toco con esa energía, quizás no soy yo quien te está tocando. Y te toco y te puedo yo pasar a ti un espíritu. Por eso de repente también cuando se van las limpias y que se hace un círculo, y se pone fuego, es como para neutralizar y decir, hasta aquí tú te vas a mover. Y se hace la limpia todo dentro del círculo para que sea ahí donde queda la energía, porque es real. No me he metido en cuestiones de la Ouija y yo personalmente, yo le temo a eso, porque no tengo esa capacidad, porque somos seres muy sensibles, los seres humanos, son demonios. Y dicen que cuando le abres la puerta a un demonio y tú después lo quieres echar, vienen otros más a ti y a tu vida. Y comienzan a apoderarse de tu ambiente y de tu familia. Entonces, son temas así como fuertes y ese tipo de quiero saber el futuro comienza con algo sencillo, pero te puede llevar a otros niveles. Hay gente que ha quedado desquiciada porque logran ver cosas que su capacidad mental, emocional y espiritual no lo puede sostener. A mí, bueno, son varios puntos que salieron y vinieron a mi mente, porque yo recuerdo que nada más compré un libro de cartomancia y empecé a dar lectura, leía esa baraja, ahí venía en el libro cómo dieras iniciación a tus cartas, y yo no prestaba esa baraja porque ahí estaban mis energías, y para dar inicio a la lectura tenía que agarrar un encendedor y hacer una cruz y bendecir las cartas, y era una lectura muy sencilla, era de 3 tiradas, y era el sí y el no. Era lo repito, una lectura muy, muy sencilla. Cuando a mí me pasa que apenas estaba iniciando la práctica de mi lectura de cartas, un chico, exalumno mío, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿me puede leer sí o no las cartas? Y yo, apenas estoy empezando. Yo dije, bueno, al principio lo tomas como un juego. Cuando ves que esta situación va más allá, que ya no la vas a poder controlar, ahí es cuando te empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque hice la tirada y le dije, ok, divídela, presente, pasado y futuro. Dice, a mí con que me responda una pregunta, le dije, no, haz las 3 preguntas como más. Bueno, la primera, y me preguntó que si su novia lo engañaba, y las cartas le dijeron que sí. Dije, en la torre, ¿le diré o no la diré? Le dije, bueno, las cartas dicen que sí. En aquel entonces, nada más les hago así como el paréntesis, se usaba el Nextel y estaba el celular normal. Estábamos adentro del aula, el muchacho me pidió la lectura adentro del aula y estábamos en receso. Dije, pues ahí no hay bronca, va. Siguiente pregunta, ¿me engaña con mi mejor amigo? Y las cartas dijeron sí. Acto seguido me dice, la tercera pregunta, ¿están juntos en este momento? Las cartas le dijeron que sí. Con celular en mano le marca al amigo y con el Nextel le marca a la novia. Los puso en altavoz y se oía la misma canción de fondo. Y le dijo a uno, güey, ¿dónde estás? Y el otro, estoy acá pisteando unas chelas. Y se oía la misma canción. Todos en el salón fueron testigos del proceso. Y le cuelga al amigo y le dice, oye, mi amor, ¿dónde estás? No, pues estoy en tal calle, pero mira, ahorita yo me voy a retirar de este lugar. No, espérame. Se dejó y me dijo, ¿me da permiso de retirarme? No, pues que sí. Fue la última vez que vi al alumno en clase. La verdad es
en ese momento que yo me di cuenta que era, pues a lo mejor que yo tenía esa habilidad, a mí me dio pavor y evité a toda costa hacer la lectura. Otro amigo me lo volvió a pedir, le dije, no hay bronca, sí, pues no practico mucho, y en esas preguntas me hizo, ¿va a salir embarazada mi novia? Y salió embarazada la novia. Entonces, todo ese proceso de ver que sí tienes el acceso a una cuestión que no es voluntaria tuya, sino que las cartas las domina otra energía, te pega. La siguiente, he conocido gente que sueña cuándo se van a morir las personas y que son portadoras de esa información mediante los sueños y te avisan. Entonces, esta persona también fue mi alumna y llegó y me contó esto, oyendo un relato de otra persona que le movían las cosas en su casa y los platos los rompían, se oían pasos en las escaleras, en fin. La casa estaba muy mal y llega y lo dijo enfrente de todo el grupo. Fíjese, a mí me pasa de que yo soñé que una señora se iba a morir y yo la vi y me acerqué con ella y me senté y le dije, señora, cuídese, usted la soñé que moría mañana. Yo vi los calendarios, yo vi todo en mi sueño. La señora murió. Y dice que desde niña su mamá no permitía que ella estuviera cerca de la abuela porque la abuela manejaba la magia. Es decir, esto se hereda de generación en generación. Esto también es muy importante porque no nada más te toca en esta generación, sino que se transmite a las demás generaciones esa energía y esa habilidad o don. Y para cerrar el comentario antes de que me quiten el uso de la voz, yo no recomiendo mucho esto porque efectivamente considero que desde el momento que tú ya estás creando ese instrumento en un papel, yo conocí gente que lo hizo con lápices. Tú con lápices puedes crear el triangulito, poner en una hoja blanca lo que corresponden a las letras y tú puedes invocar, porque como lo dice Lili, tiene toda la razón, tú le das la energía. A estos muchachos les levantaron las butacas adentro del aula, les apagaron la luz y estos salieron despavoridos. ¿Tú viste? No, esto lo sé por mi hermana, porque estaban jugando a la ouija la primera vez en su secundaria y empezaron a correr como locos, porque así esas vivencias pasaron. Y esto es lo bonito del tema. No lo puedes explicar, pero el hambre de saber del futuro es una cosa que envenena al hombre. ¿Y si se puede saber el futuro? Es que en la misma ouija ha pasado casos tanto positivos como negativos. Y las cartas también son positivas y negativas, mientras las dejes ahí. Pero ya cuando tú agarraste esto como hobby o como vicio, una amiga de una de las carreras me llegó y me contó, dice, ¿sabes qué es lo más triste? Mi mejor amiga era una persona jovial, alegre, cotorreamos ella y yo mucho, pero ella entró mucho a esto de la ouija. Y el demonio que la estaba tratando, que le contestaba, le dijo que se quería casar con él, que con ella, que iba a ir por ella y que la iba a recoger. Él le pidió que cambiara, que pintara su cuarto de negro, que pusiera las sábanas negras. Ella pintó el foco de color negro y ella se desquició. Ella perdió toda la noción de la realidad y yo creo que, como lo dice bien, sí pasa, porque te quedas bien cucú. Sí, yo creo que sí. Te hace curioso que te dice la Biblia, no puedes adivinar el futuro, no puedes hacer eso, pero ¿qué pasa en el último libro de la Biblia? Libro número 66, el que es el Apocalipsis. El Apocalipsis, sí. Te está enseñando el futuro. Y la Biblia te dice, no leas el futuro, pero te está enseñando cómo va a ser el futuro. Y dices, ¡ay, güey! Pero yo siento que lo hace como en una manera de protección, ¿no? Como una advertencia. No te metas en algo que no vas a saber controlar. Pero me refiero que sí se puede entonces. Sí, Claro. Hay un pasaje de la Biblia. Pero te van a decir lo que te conviene, ¿no? Claro, lo que les conviene, sí. perdón. Y en este pasaje del libro de Hechos, van caminando los apóstoles, Pablo y algún otro de sus amigos. Creo que era Pedro, Pablo, no me acuerdo quién. Y el punto es que iba una muchacha que era la que adivinaba Pedro en y el Pablo pueblo. eran hermanos. Y amigos inseparables. ¿Cómo saben eso? Es una canción. Leti ya viene asustada. Eso no lo leí en la Biblia. ¡Qué juego! Esa canción no venía.
Bueno, el punto es que estaba una muchacha que gritaba atrás, aquí están los que tienen el espíritu de Dios y bla, bla, bla. Pero no era ella la que hablaba, era el demonio que era la que le hacía que adivinara, o eso decía la Biblia, que era un demonio. Y hasta que los hartó, y entonces, creo que era Pablo, sí, Pablo se volteó, la miró y le dijo, en el nombre de Jesucristo, sal de esta muchacha. Entonces el demonio salió. Y ella ya no podía adivinar después. O como cuando está hablando en la Biblia, cuando está Jesús y está sufriendo porque ya sabe que va a ir a la cruz y le dice Pedro, no, mi Señor, no vayas a la cruz, yo te apoyo. Y le dice Jesús a Pedro, aléjate de mí, Satanás. O sea que se le metió Satanás a Pedro. Es una posesión. Hablando de ese asunto, que es el que yo sí creo. Leti en la Biblia. Un meme. Una vez que... Bien asustada. Y que sus Leti, si quieres tú ya ve. Ya vete a acostar. Ya traes tu ranchero chido adentro. Yo creo que se nos hace la advertencia precisamente para los que creemos en la Biblia, de que no te metas en esos rollos porque estás hablando con entidades y entes malignos. Una vez que yo me metí bastante en ese asunto, me tuve que dar cuenta a través de sentirlos, de verlos, de percibirlos. Qué difícil. Que yo estaba tratando con algo horrible. Pero lo vio. Y tuve que ir a hablar, en mi caso, con un pastor y a pedir en el nombre de Jesucristo literal perdón. Y a veces se me dice, vuelve a leer las cartas. Pero yo como que no estoy dispuesta a volver a hacer esa amistad o a volver a hacer ese enlace. Porque esa vez salí victoriosa porque me pude salir. Pero hay gente que no puede salir de eso. O hay gente que lo disfruta. También, porque sabemos que no todos sabemos, sentimos, pensamos y tenemos el mismo espíritu. Yo creo en el espíritu divino y de alguna manera... Odio el viento, por cierto. Prefiero quedarme yo con eso, porque ¿quién te va a salvar de meterte en esas ondas? Nadie. ¿Quién? ¿No? Entonces sí, por ahí fue. Leti, ¿tú has sido o te han leído alguna vez las cartas, la runa, No, la mano o algo? Nunca me han leído nada. ¿Y no tienes ganas de hacerlo? No, ¿No te interesa para nada? no, ¿por qué? No, pregúntale. Porque aquí traigo las cartas. No, Léemelas de amor. tengo miedo. Bueno, es que tienes que ser muy consciente de a qué te estás metiendo. ¿Ni una limpia de huevo? Ah, ¿De de huevos? huevos sí, pero Mi tía como María. dijeron eso, lo vi tanto en mi tía, saludos tía, y en mi mamá y en mi suegra, que... Eso déjamelo a mí. Sí, o que no, en eso sí no. No. ¿Y tú, Diana? No, fíjate, a mí sí me interesa, siempre me ha interesado, sobre todo en lo de la quiromancia, ahorita que decía lo de la ¿Sí? lectura de la mano, pero sí tengo interés de las cartas, porque me llama mucho la atención, es la curiosidad morbosa, pero sí también por las mismas advertencias que aquí Lili nos ha dado desde siempre, y bueno, lo que yo también llegué a ver en su momento de la casa donde vivíamos y del miedo que sentía, pues también es algo que me mueve en advertencia y decir, mejor ahí no te metas, Diana, por ahí ¿Y no qué te viste? metas. Yo vi, por ejemplo, la vez que tratábamos de cortar las cartas y no se podía, que Ajá. era casi imposible y era como, pero si Que esto es cartón, ¿cómo yo se no corta? sé eso, de verdad, no sé si mi mente lo bloqueó o no Memoria sé. selectiva. Yo no me acuerdo que Diana estuviera. Yo no me acuerdo que mi mamá y yo estábamos en el cuarto. Yo estaba acostada en el otro cuarto y empecé lo vio a desde allá. sentir, no, pero empecé a sentir que hacía como una presencia muy fuerte en el cuarto de nosotras. Ustedes estaban en el cuarto de mi papá. Entonces me levanté y me fui con ustedes porque me empezó a dar mucho miedo estar sola y yo no sabía qué estaba pasando. Y hasta que llegué y las vi fue como de, oh Dios, vaya. Y si, por ejemplo, aquí, si Nancy y Lidia, que son las diabólicas, ¿Ya vio? se agarran de las manos y empiezan a hacer un conjuro así, un Ay, yo no hechizo, voy a hacer ni más. y que digas que se mueva la cuchara, ¿creen que se mueva la cuchara? ¿Sí? ¡Ay! ¿Por qué me dice que sí? No quiero verlo. Que no me miente. A ver, es que volvemos. Tú le estás dando la energía a las cosas. Entonces somos energía. Todo. Sí, fantasma. O muertos, pues. No, no, es que es muy diferente. Sí. Es Bueno, muy el muerto es diferente. muerto.
Sí, o sea, Estamos hablando de Muerto. Vivo es vivo. de entes. exactamente, no estás hablando de personas fallecidas, estás No. hablando de otro tipo de seres. A ver, Sí. agárrense las manos. Ay, ¿para Agárrense qué si te vas de a las poner manos. ¿Y tú, Jesús, has tenido alguna experiencia de ese estilo? A él no le O que hayas experiencia. visto, o que... Mira, en lo particular, yo soy una persona muy incrédula. La verdad, sinceramente, yo desearía que me pasara algo así como que anormal, ¿no? La verdad, pero Ahorita te no se pongo ha dado. a ver si no está muy anormal. No, esto ya se pasa de normal. Extra normal. Que dicen que no hay que hacer ciertas actividades en la noche. Que no es bueno. Yo ni en el día de la noche. Que vienen las brujas a buscarte. Uy, quedan conmigo. Turnos. Y quiero nos dice Por- que nosotros somos brujas, pero bueno, ahorita. Ok. Bueno, no. Viene a mi brujas. memoria. ¿Hace cuánto fue de eso? Recuérdenme. ¿Qué? ¿Qué cosa? Cuando estábamos aquí todos en grupito, bueno, en familia, en un grupito en familia. Y aquí Lidia hace como un me mes. leyó las cartas. No. Sí, hace bastante. O no me acuerdo Ah, qué yo me no leyó, si sabía las eso. cartas o la mano. No, Cuando de hecho tomaron- te leyó la energía nada Ah, más. ok. El huevo, ¿no? Es que no me acuerdo. No, huevo no. nada Ese más. tema- Ella ese no- nada más te toqueteó la mano. Este no le drogué. Te acosó. Esa cosa. Te pasó el huevo. Me pasó el güey. Entonces, y no me acuerdo quién tomó una foto y que en el fondo, en el cancel donde estábamos, Había supuestamente alguien detrás del... hubo una cara, Sí. cosa que yo no vi. Ah, sí, ya me No sé si ustedes mismas se la sugestionaron, pero No, yo no vi nada. es que ella necesita esa voz para poder proclamar una situación de estas. A ¿no? ver, hagan una limpia ahorita de huevo en pleno. No, Yo me apunto. aquí hay una cosa, espérense, no era el objetivo. Porque a mí, Contrólese. sí, a mí me pasó una cosa Vamos a muy dejar los curiosa. huevos en su lugar. Sí, dejemos los huevos aquí. sigamos con la lectura. Aquí hay una cuestión bien delicada porque resulta ser que a mí me toca ver esa limpia de fuego. Y esa limpia de fuego se la hice a una persona. Y las llamas y la energía que esta persona traía era excesivamente fuerte, que yo llegué a pensar que nos íbamos a quemar en el departamento. Entonces, también recordemos que tenemos enemigos, hay envidias, hay energías negativas. Y cuando a mí me toca ver eso, bendito Dios, lo repito, no estaba sola yo. Tuve testigas, porque había 2 personas ahí, y vieron que las llamas llegaban hasta arriba, y se oían unas tronaderas de lumbre, y era una flama azul. Eso quiere decir que las entidades que estaban detrás de esta persona eran muy, muy fuertes, eran ya al nivel demonio. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que esta persona ya estaba o enterrada en Tierra Santa o ya traía algún tipo de hechizo. Y cuando yo en su momento acudimos a pedirle ayuda a una señora que leía el tarot de ángeles, estábamos orando por mi hermano. Mi hermano había tenido en Estados Unidos un accidente muy grave, le rompieron con una llave de cruz la rodilla y la pierna. Fuimos a hacer oración, todos estábamos orando. Y la persona se dedicaba a eso, a la sanación, era palera. Y cuando recuerdo que llegamos mi hermana y yo, era la lumbre de un cerillo, un mísero cerillo que tú usas para prender la estufa. Lo puso en poquito de alcohol, la llama estaba tocando el techo, marcó el techo y dijo, ¿ya vieron? Todo ese nivel de energía lo estamos elevando a Dios para que también lo ayude a él, porque él estaba a punto de caer allá en la cárcel, le faltaba un día para ir a la corte y que lo sentenciaran. Entonces mi hermano se regresa como pudo, pobre, con su pierna destrozada, y entendimos que sí importa mucho la energía. La energía es poderosa cuando es para bien o para mal, ese es el punto. Encontrar una persona que sí te ayude a que este tipo de actividades sean buenas, magia blanca, porque si te vas a la magia negra, siempre para lo malo todos somos buenos. Yo me acuerdo, tenía antes 2 amigos, un amigo y una amiga, y esta amiga creía en la Santa Muerte, tenía
Ay, es que son delicados. ¿cómo se llama? ¿Su dije? Su dije de la Santa Muerte. Perdón que te interrumpa, tengo un alumno que la trae tatuada. Ay, Dios. Esa gente está dedicada a la Santa Muerte. Bueno, resulta que tuvo un problema con su marido en ese entonces. El marido le aventó su dije de la Santa Muerte al río y nunca más vas a volver a verla y se acabó estas pendejadas. Y resulta que al día siguiente el marido le vuelve a comprar una Santa Muerte. Y ella le dijo, te dije que iba a regresar. Ay, qué miedo. Eso a mí me causó miedo. Es lo mismo que la Ouija. La Ouija no se va. La tienes que regalar. Yo recuerdo que yo iba a un taller mecánico a arreglar mi carro. Y me encantaba ir con la persona y me caía súper bien y todo. Pero sucede que una ocasión que está arreglando mi carro, veo que trae una cadena y le veo un dije. Fue la última vez que fui, porque yo sabía, lo sentí, que me iba a hacer daño. Y voy a decir, ay, pero ¿cómo? Es que lo sientes. Sí. Es que lo sientes. Y los entes o las energías se sienten. Por ejemplo, ves a alguien y tu energía y su energía hacen clic. Tus demonios, cuando abres esas puertas, y otros demonios se reconocen. Sí. Y cuando vienen los exorcismos es porque los demonios reconocen a alguien que los va a echar. Pero todo esto a raíz de que el ser humano siempre trae esa curiosidad de querer conocer el futuro por medio de lo que sea. No importa a qué le pongas. No a la cocaína ni nada de eso, sino no importa a qué le pongas en cuanto a que de qué manera quieras conocer. Sí. ¿En qué depositas tu fe? Sí, porque este alumno que les cuento, yo estaba de espaldas hacia la puerta. La verdad, no tuve ni que verlo. Yo sentí que llegó y yo dije su nombre. Ya llegaste, Manganito, ¿verdad? Ni siquiera lo vi por el reflejo. Solo con sentirlo, sentí algo pesado en la espalda. Y me acuerdo todavía y volteé y era él. Y se empieza a reír. ¿Por qué me veo así, maestra? Le dije, no, es que te sentí. Y su mirada y su imponencia por lo que él carga, a quien carga, que es la Santa Muerte, es como una protección total. Es una cosa que no te va a salir bien si te metes con esta clase de gentes. Hay que aclarar, hay que poner también uno límites y hacerle caso a ese lado de la intuición, porque hasta canijo, hay gente que sí de plano te rechaza desde que te ve y tú tienes que abrir ese sentido de decir, algo está mal en esa persona o algo de esa persona me puede dañar. Pues yo, por ejemplo, me acuerdo que de alguna manera, como dice Diana, como que siempre hemos estado nosotras como pegadas bien o mal a ese tipo de temas. De temas, ajá. Obviamente iniciando por lo que Lili hacía en su momento. Yo me acuerdo que en la secundaria yo era muy creyente de los horóscopos, pero realmente cuando me di cuenta que nunca pasaban las cosas, pues como que dije, ay, no sirven. Pero tenía una compañera que leía las runas y me ponía que me leían las runas y también dije, ¿qué es eso de las runas? Son como unas piedritas, que la verdad no sé ni cómo se leen, pero las tiran y algo te dicen. Y también no hubo como ese interés en mí de decir, sí, las runas sirven. Y hace como 2 años, 3 años, empezábamos a tener como mucha dificultad económica, pues se sentían las vibras feas, ¿no? Muchos problemas en el trabajo y cosas así. Entonces una conocida nos recomendó una señora que lea las cartas, ¿no? Que muy buena, que no sé qué, que cobra bien barato. Pero para esto fuimos, yo creo que como a 3 horas de camino de donde vivíamos. No me acuerdo de realmente dónde era, pero era Quinta La Fregada. O sea, obviamente fuera del área metropolitana. Sí. Sí, era como un pueblo, no sé. Entonces, pues yo llegué incrédula justamente y salí incrédula. Porque todo el tiempo que hicimos de camino al tiempo que nos atendieron fueron cuando mucho 10 minutos. Y bueno, me acuerdo que nos hicieron una limpia y demás. Y una de las personas me leyó las cartas. No, pues, ¿qué quieres preguntar? Y pues yo me pregunté que si iba a estar en su momento en la UDG.
Y me dijeron, no, pues sí vas a quedar. Ah, bueno. Pero hay una persona, 2 personas, así y así, me empezó a describir. Una mujer así y así y así y así, que te está poniendo el pie. Y un hombre así y así y así y así, que te está poniendo el pie. Y que si no te cuidas te va a ir mal y que no sé qué. Y por la descripción de las personas, pues obviamente empiezas a ubicar en el trabajo quién eran, así como en el adivina quién. Y pues sí, resulta ser que pasa el tiempo y pues sí, me despiden de ese trabajo y justamente las personas involucradas pues eran con las mismas descripciones, ¿no? Y también en su momento le pregunté, en aquel entonces mi abuelito papá estaba enfermo, había salido del hospital o algo así. Y yo le pregunté a ella, oye, ¿se va a morir mi papá? Y me dijo, sí se va a morir. Creo que fue en ese mismo año, ¿no? Así lo dejaste. Así quedó. Y lo de tu coche. Y que se iba a cambiar de coche, porque creo que fue cuando... después de... No, que se iba a cambiar el coche o algo así. Sí. Y me dijo también que sí. Entonces, la verdad, yo salí del lugar como muy, ay, sí, va a pasar todo esto. O sea, muy insignificante. Y según yo fue en ese mismo año, cuando pasados los meses, yo creo que fue 3, 4 meses después, resulta ser que sí fallece mi papá. Pero el papá que yo estaba pensando en ese momento, cuando yo le estaba haciendo la pregunta, era mi abuelito. Pero es lo que ya después comentábamos, ¿realmente quién era tu papá? Pues mi papá era mi papá biológico. Y a los meses fallece mi papá. Biológico. Cuando pasa esto y me doy cuenta, dije, ¡ay, caramba! Entonces sí tenía razón. Sí. Después lo del... Después, eso fue en julio. En agosto, en julio, en ese mismo junio. Primero se hace lo de mi coche nuevo, luego fallece mi papá, y al mes siguiente me corren del trabajo. Las 3 cosas se dieron. Las 3 cosas se dieron luego. Entonces así quedó y demás. Hace poquito tiempo también, en noviembre, diciembre, igual una racha económica pésima, todo mal, todo mal. Y pues bueno, la desesperación me llevó a ir de nuevo a que me leyeran las cartas, me hicieran la limpia, y me dijeron, ¿sabes qué? Hay una mujer que te está haciendo esto y esto y esto, y que el huevo y que no sé qué. Dentro de todas las cosas, me dijeron, pero sí te vas a ir de viaje. Y me fui a Tijuana de viaje. ¿Y a Los Ángeles? Y me fui a San Diego, a San Diego de vacaciones, donde realmente yo no lo tenía planeado, por la situación económica que yo estaba viviendo. Y se volvió a dar algo que me dijeron que iba a pasar. Bueno, esa es mi experiencia. Es que en la lectura de cartas bien lo dices, cuando tuve la oportunidad de hacer eso, o la experiencia de hacer eso, yo no preguntaba un sí o no, sino que la lectura era total y definida, porque podías ver a las personas, podías ver cómo eran las personas, y si tú le buscas, puedes saber hasta el nombre de ellas. Claro. Porque hace un momento yo les comentaba, pueden escuchar el audio, que les dije que alguien o algo te susurra. Uh-huh. Y estaba leyendo, por ejemplo, en la cuestión de las runas. Dice que según la leyenda cuenta que las runas es un regalo que el dios nórdico Odín tuvo a bien hacer a los mortales. Se cree que el origen de la palabra runa puede ser la antigua palabra europea ru, que significa secreto, y de la antigua palabra germánica runa, que significa susurro. Ahí está clarificado. Entonces, se los comenté hace un momento por experiencia propia y por lo que yo sabía, o sea, lo que viví, lo que sé, que son susurros. Son esas cosas que están ahí. Nada más voy a hacer una aclaración. No le leyeron las cartas, le leyeron el huevo. Es que no, en esta segunda ocasión. A eso voy. No importa lo que te el instrumento. ¿Y quién es esa mujer para tomar venganza? No importa cuál sea el instrumento, el tipo, el punto es. Pues me dijeron nada más la inicial. Puedes saber hasta el nombre, lo dije. Puedes saber. ¿Qué es eso? M. Yo no. Ay, qué bueno que no empieza. Estoy viendo con qué letra empieza mi nombre. Sí, ya. Martina, bueno, no importa. El chiste es que si quieres,
Es la única mujer que conozco. Por ahí le puedes seguir. Entonces la cuestión es que siempre hay una conexión, un vínculo, en donde el ser humano toma estos instrumentos y elementos para alcanzar esos anhelos de decir, ya sé el futuro, esa adivinación, como inicia nuestro programa, adivina, adivinador, se puede llegar a dar. Lo único que decía preguntar, ¿todos vieron Harry Potter? Sí. ¿Ya se fijaron que básicamente antes la lectura se hacía mediante una bola de cristal? Sí. Pero no era necesaria la bola de cristal, sino que lo estamos volviendo a ver. Cualquier instrumento es bueno para clarificarle a una persona que es susurrada, no zurrada. ¿Se zurraba? O susurrada. Que tenga la posibilidad de accesar a la información y brindártela, porque sea buena o mala, tú también estás yendo voluntariamente a conseguir el dato. Y que te enteres si te gusta o no te gusta la información, pues no siempre va a ser algo bonito, pero en el caso de la lectura con Alejandra, a mí me tocó estar en esa zona también, y darme cuenta que ella salió totalmente incrédula de la situación, y cuando se fueron presentando las cosas hasta volteaba y se me quedaba viendo y me decía, sí salió cierto, y yo callada, y no me la quedaba viendo, dije, pues es que una persona incrédula va a decir esto, no, pues fue cuestión del destino, pero entonces ¿cómo lo supieron estas personas? Por algo viven en una zona alejada, por algo sus casas, y a mí se me hace muy curioso, siempre sus casas tienen una puerta de madera. La madera no es transmisor de las energías, el metal sí. Y aparte, siempre son lugares entre una tonalidad oscura, un clima siempre con inciensos, y volvemos, velas, todo esto, que si ustedes voltean a ver, en los templos tenemos el mismo ambiente que hay en el satanismo, en lo que son todos estos eventos de grupos satánicos. A mí por eso me llama mucho la atención, porque digo, no, la religión no está peleada con este mundo, sino que también comprenden que hay energías buenas y hay energías malas. Claro. Yo comento para terminar que de ahí es donde está el enganche, y no es el que vas a dar. El encanto. No es el que vas a dar a tus abonitos, sino cuando crees que sí te leyeron las cartas, ¿qué es lo que vas a seguir haciendo? Se vuelve adictivo. Vas a volver a ir. Sí. Y ya te atrapaste en ese mundo. Creo que hay que tener mucho cuidado y que son cosas delicadas, pero claro, cada quien tiene la libertad de poder decidir qué quiere hacer. Sin embargo, se trata con otros entes. Y si se nos hizo una aclaración y una advertencia desde el principio de los tiempos, yo creo que es mejor seguirla por experiencia propia. Creo que mejor así lo dejemos. Adivina, adivinador con otras cosas. ¿Lo recomienda? No lo recomiendo. No lo recomienda para la ciudadanía que no para lo nadie. practica. Para nadie. Porque yo no lo recomiendo para... ¿Qué le pasa a quien la escucha? ¿Algo cambia en esas personas a las que usted ya les transmitió el famoso susurro? ¿Las transforma? Claro. ¿Por qué? Abres una puerta en ellos también. ¿También? En ellos. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque de repente piensa uno, no va a pasar nada, pero ya abriste esa puerta y todo tiene un costo y no tienen palabra de honor. No van a buscar lo bueno para ti, no tienen palabra de honor. Es cierto. Entonces yo... Lo vimos en Cañitas. Personalmente no lo recomiendo, no lo sugiero, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y pues vivir el presente y el hoy. Sí. Eso es lo que yo creo. Pues yo me quedo, ustedes saben, con miedo. Es mi lección. No, si les da miedo ciertas cosas, aléjense. Háganle como yo. Ya, es todo porque tengo miedo. Adiós. Pues yo en lo particular, sí, igual de incrédulo y hasta no ver, no creer, ¿no? Pero bueno. ¿Quieres ver? Va.
quiero ver. Crean en la energía, sí existe. Si estás pasando por alguna situación de este estilo, hay que acercarse a las personas especializadas en todo esto para que te ayuden, como lo hizo Lili, de acercarse a Dios y acercarse a las conductas adecuadas en la vida social, porque abres, ahora sí, portales muy difíciles de cerrar, y los muchachos que nos están escuchando no lo tomen a juego, porque en ocasiones no tenemos ni siquiera la madurez de saber o de ver lo que está a nuestro lado, lo que estamos llamando a nuestra vida y a nuestra familia. Ya sé, pues sí, yo también creo que como todo hay energías buenas, hay energías malas y pues sí, no es bueno engancharse, pero lamentablemente el ser humano es muy curioso. Entonces, lo único que puedo yo como de alguna manera recomendarles es, pues déjenlo al destino. A veces es mejor no saber muchas cosas a saber, porque no todo va a ser bueno, como lo que estaban comentando. Entonces, pues ánimo y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. A la santera, ¿no? La bruja. Pues yo qué les puedo decir, no sean curiosos, porque la curiosidad mató al gato, y luego por andar uno de curioso y de morboso, quién sabe con qué cosas te puedas encontrar. Entonces, pues nada, sí, yo tengo como una curiosidad sana porque nunca llego a meterme de verdad, y espero no llegar a meterme, porque la verdad sí me da miedo como a Leti. Me da miedito, tengo miedo, no, sí. Entonces, si se van a meter, que estén preparados para lo que se van a encontrar. Para lo bueno y para lo malo. Y si no, pues mejor pónganse a ver una serie o una película. Y ya. Ya, cuídense. Y bye. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Búscanos como El Escalón Oficial. También puedes enviarnos mensajes al teléfono oficial del Escalón, 33 20 51 45 93. Gracias por escucharnos. Nos vemos a la próxima.